Qué bello el amanecer que Dios nos da en este día miércoles 28 de octubre. Tengan muy buenos días, amadísimos hermanos, en el Señor Jesús, Salvador y Redentor del mundo. Buen día a la comunidad parroquial Cristo Salvador, a toda la feligresía, a todos los miembros también que constituyen pues el consejo pastoral, equipo pastoral, los consejos que hay, los ministerios y pastorales, el triple ministerio, y a todos el pueblo santo de Dios. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar con solemnidad la fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles del Señor Jesús, dentro de la semana 30 del tiempo ordinario. Estos son los santos varones a quienes el Señor eligió con amor sincero y a quienes dio una gloria eterna. Las lecturas que este día vamos a celebrar en esta fiesta de los santos apóstoles, San Simón y San Judas apóstoles, son las siguientes. En la primera lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, 19, 22. Y luego el Salmo responsorial, el Salmo 18, y el Santo Evangelio, San Lucas 6, 12, 19. Vamos a prepararnos pues para iniciar pues esta reflexión de la lección divina en esta fiesta importante de la Iglesia de los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo. Canto de entrada, Pescador de Hombres, página 38. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, 12 y 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés,
Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas el Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y a sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraban mucha gente que había venido tanto de Judea, de Jerusalén, como de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritu inmundo quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy San Pablo en esta primera carta, en la primera lectura y la carta que escribe a los Efesios, a esa comunidad de Éfeso, nos está exhortando, nos dice en el texto, en sus escritos, en esta carta, cuando él expresa y dice, ya no son ustedes extranjeros, ni, ¿verdad?, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque ha sido edificado sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Esas palabras son muy sabias, muy eclesiásticas y muy comunitariamente. Y dice, sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Vemos ahí pues la roca que es Cristo, el edificio, ¿no? Y el Evangelio pues nos dice San Lucas, menciona ya los nombres de los elegidos de Jesús. Por eso dice que se retiró al monte para orar y se pasó la noche en oración con Dios. Significa cómo Jesús se prepara espiritualmente para elegir a aquellos que iban a ser los colaboradores y que iban a constituir una comunidad apostólica, que se llaman apóstoles, los que hoy mencionan el texto. Y luego bajan y encuentran a la gente, podríamos decir el pueblo de Dios, con grandes dificultades, con enfermedades, problemas, y la gente seguía a Jesús porque tenían esa fe, esa confianza en el Señor. Queridos hermanos, gracias Padre nuestro porque nos destinaste a ser imagen de Jesucristo, tu Hijo, de modo que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Concédenos, Padre, responder a tu llamada, a nuestra vocación cristiana, con la fidelidad plena. Hemos escuchado la palabra de Dios, el mensaje que el Señor nos ha transmitido hoy. En primer lugar, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Y qué me está interpelando el texto? Simón, a veces llamado el celote, y otras cananeo, que probablemente significan lo mismo, lleno de celo, lo que permite pensar que tal vez pertenecía a un grupo de judíos muy aferrado a las propias tradiciones o costumbres, opuesto a la dominación del Imperio Romano. La figura de Judas, llamado Tadeo, no se sabe si es el pariente de Jesús y hermano de Santiago,
se le atribuye en la carta que lleva su nombre. Los dos apóstoles que hoy celebramos, San Simón y San Tadeo, que la liturgia romana celebra junto a la diferencia de la oriental, que lo recuerda en el día distinto. No sabemos con seguridad dónde predicaron ni cómo murieron. Alguna tradición antigua afirma que murieron mártires en Persia. Algunas regiones es grande la devoción a San Judas Tadeo. Luego, cuando habla Pablo edificado sobre el cimiento de los apóstoles, todos nosotros como cristianos estamos dentro de esa edificación, de ese cimiento de los apóstoles, la iglesia. Para Pablo es importante que todos formemos un solo pueblo, un edificio unido del que Cristo es la piedra angular, pero cuyos cimientos son también los 12 apóstoles. Solo con esa base se puede construir algo sólido. Esto lo leemos cuando estamos recordando a Simón y Judas Tadeo, dos de esos apóstoles llamados por Jesús y enviados con la fuerza del Espíritu Santo a dar testimonio de su evangelio a todo el mundo, cumpliendo lo que también en el Salmo 18 hemos escuchado, ¿ya? Y lo hemos proclamado. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. O sea, cuando se habla pues de ese salmo, ¿ya? Estamos pues anunciando a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe de su lenguaje. Luego también San Lucas va poniendo pues algunos elementos, como poniendo algunas partes importantes. Por ejemplo, escogió a 12 de ellos, los nombró apóstoles. La elección de los apóstoles es un momento importante. Lucas, evangelista, recuerda que Jesús pasó la noche anterior en oración. Qué interesante esto. Así cuando se elige a algún obispo o el papa, hay que invocar al Espíritu Santo. El número seguramente se debió a un motivo simbólico, uno por cada una de las 12 tribus de Israel. En esa lista aparecen los dos apóstoles que hoy recordamos, Simón el celote y Judas el de Santiago, o Tadeo. A todos los nombró apóstoles, o sea, enviados como mensajeros. Por eso Cristo Jesús es el verdadero pastor, es luz, guía y maestro de la humanidad, de la comunidad de sus seguidores. Nosotros también debemos ser luz, debemos ser guía, maestro de la comunidad. Él es el apóstol, el auténtico enviado de Dios, y en él se basa nuestra fe cristiana. Y el edificio de la iglesia, pero ha sido él mismo quien ha querido que el grupo de los 12 fuera el fundamento visible de la comunidad. Colaboradores suyos, evangelizadores, que fueran pastores, guías, maestros. Por eso quiso que convivieran con él antes de enviarlo a su misión. Por eso nosotros formamos parte de una iglesia viva. Y como dice el Papa, una iglesia en salida a las periferias, que no solo tiene como punto de referencia a Cristo y a su Espíritu, sino que es apostólica, construida visiblemente sobre los apóstoles y sus sucesores, el colegio episcopal como el Papa al frente,
La fiesta de los apóstoles a lo largo del año nos recuerda y nos estimula a vivir y a avivar esta actitud de unidad eclesiástica. Por eso hay apóstoles muy conocidos y otros que lo son menos. A Simón y a Judas se le ve en el último lugar de la lista de apóstoles. Pero además a Simón el cananeo le hace sombra a otro Simón más famoso, Simón Pedro, y Judas Tadeo corrige el peligro de ser confundido con otro Judas, el Iscariote, el traidor. Hermano, pero lo principal es que fueron llamados, ¿por quién? Por Jesús de Nazaret. Lo siguieron, estuvieron con él. Recordemos cómo Andrés y Santiago, cuando Juan Bautista les dice, este es el Cordero de Dios. Andrés va detrás del maestro y dice, maestro, ¿dónde vives? Y él les dice, vengan y lo verán. Por eso luego dieron valiente testimonio como el resto de los apóstoles de su fe, y adoctrinados por el Espíritu, predicaron la fe en Cristo al mundo entero. Por eso el Evangelio es la alegría, es la esperanza, es vida. Nos narra una intervención de San Judas en la última cena. Preguntó a Jesús, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? En la antífona de la comunión de la misa de hoy, se nos recuerda parte de la respuesta de Jesús. El que me ama guardará mi palabra, y mi palabra lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Hermanos, no importa mucho si son abundantes o no nuestro talento, y si es muy notorio nuestro puesto en la comunidad. Lo importante es que en la comunidad cada uno aporta su granito de arena para que nuestro mundo sea iluminado, fermentado por la buena noticia del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo. Queridos hermanos, pues hoy, como al inicio hemos dicho, en esta semana, en este día miércoles, va de la semana 30 ordinaria, conmemoramos pues hoy a San Simón y a San Judas Tadeo. El evangelista San Lucas califica al apóstol Simón de celota. Podemos ver Lucas 6:15, probablemente por el hecho de que formó parte del grupo antirromano de los celotas. Mateo y Marco, en cambio, le califican de cananeo. Mateo 10:4, Marcos 3:18. Estos evangelistas, Mateo y Marco, llaman Tadeo al apóstol Judas, mientras que Lucas le llama Judas, el hijo de Santiago. Este Judas es el que dirigió a Jesús en la última cena estas palabras: Señor, ¿cuál es la razón de manifestarte solo a nosotros y no al mundo? Juan 14:22. Una carta muy breve en el Nuevo Testamento lleva el nombre de este apóstol. Por eso la fiesta de los dos santos que hoy celebramos, santos apóstoles, aparece en el calendario de San Jerónimo en el siglo VI, y en Roma empezó a celebrarse a partir del siglo IX. Hemos escuchado también lo que Pablo nos hablaba en esta carta a los Efesios. En primer lugar, decía, ya no son extranjeros, sino conciudadanos dentro del pueblo de Dios, son familia de Dios, están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo es la piedra angular, en quien todo el edificio
bien trabado, va creciendo hasta formar un templo consagrado al Señor. Para Pablo, para el apóstol Pablo, el misterio de Cristo, pero también el misterio de la iglesia están íntimamente relacionados, conectados. Cristo es nuestra paz, queridos hermanos. En Él todos, tanto los alejados, los paganos, como los cercanos, los judíos, encuentran el camino de la reconciliación y de la unidad. Ya no hay dos pueblos, sino un solo. Ya no hay separación entre diferentes, sino una unidad entre semejantes. Todo esto es don de Dios Padre, por medio de Cristo el Señor en el Espíritu Santo. Hermano, en este contexto, Pablo, el apóstol, imagina a la iglesia como un gran edificio, como un templo santo, como la morada de Dios. Los fundamentos de este edificio en el que todos habitan y viven como conciudadanos dentro del pueblo de Dios, son familia de Dios. Son los apóstoles, los profetas, la piedra angular, pero sin embargo es el mismo Cristo Jesús. Él es la clave de bóveda que consolida el conjunto en el encuentro, todo el edificio, su compactibilidad, y puede crecer de una manera ordenada. Desde esta perspectiva cristológica, la doctrina eclesiológica, Pablo asume una claridad absolutamente particular. Vemos pues la presencia y el papel y el ministerio de los apóstoles, que asumen toda su importancia. La Iglesia de Cristo, por consiguiente, es una santa, católica y apostólica. Podríamos agregarle martirial, según el Papa León XIII, en el sentido de que en ella los apóstoles, por voluntad de Dios y por una opción histórica de Jesús de Nazaret, constituyen el fundamento de la comunidad de los creyentes. Luego hemos escuchado el Evangelio de Lucas 6, 12, 16. ¿Qué sucedió? Sucede pues que por aquellos días Jesús se retiró al monte para orar. Es una actitud muy, muy positiva, una actitud de que nosotros también demos ese paso cada día, en el día, la noche, orando a Dios, pidiéndole con fe y confianza. Hermano, al hacerse de día, también reunió a sus discípulos. Y entre los discípulos eligió de entre ellos a 12 hombres, a quienes dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé. A Mateo y Tomás y Santiago, el hijo de Alfeo, Simón llamado Zelota. Luego Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariota, el que lo traicionó. En el contexto que escribe Lucas, podíamos como interpretar, y hemos visto en el texto, en el contexto de Lucas, vemos cómo escribe Lucas y dice que Jesús manifiesta una atención absoluta particular respecto a los 12. Sus discípulos primero los elige, después los instituye como colegio apostólico. Podemos confrontar Marcos 3, 13, 19. Y más tarde lo envía en misión. Mateo 10, del 1 al 15. No olvidemos que estamos en el mes de la misión. Como decía pues el texto, ¿verdad? En el día del Domus, ¿verdad? Ese texto que nos habla pues acerca de, ¿verdad? Aquí estoy, Señor, envíame. Por eso, así pues dentro del grupo de sus discípulos Jesús reserva
a los 12 un trato absolutamente especial, a un buen seguro en vista de su misión, que es también especial, para proceder a esta elección decisiva de su ministerio público. Jesús se preparó y Lucas en sus escritos subraya pasando toda una noche orando en el monte. Por eso en la tradición de la iglesia, toda gran decisión se prepara con una intensa y prolongada oración. Antes de elegirlos, Jesús llama a sus discípulos. La vocación figura siempre en el origen de toda institución o ministerio eclesial. Después de haberlos llamado, Jesús les impone el nombre de apóstoles, aunque este título le parece tener color y origen pascual. Aquí Lucas lo atribuye ante Literán a los 12 con la intención evidente de expresar la gran importancia que tiene este colegio apostólico en el seno de la iglesia que Jesús va a fundar. Meditemos, hermanos, hoy. La liturgia de hoy nos pone ante la relación entre oración y misión. En primer lugar, es Jesús el que aparece como modelo insustituible. Su ejemplaridad está explícitamente por él, ¿verdad? Evangelista Lucas, de un modo total evidente, y no solo en esta, sino también en muchas otras circunstancias. Podríamos decir permanecer en oración. Y cuando se dice permanecer es constante la oración. Cuando el mismo Jesús dice, oren para que no caigan en tentación. Y aquel otro discípulo dice, Señor, enséñanos a orar. El permanecer en oración antes de decidir, orar para discernir según el plan de Dios, orar en vista a las grandes decisiones de la vida, tanto en el ámbito personal como en el ámbito comunitario. Desde esta perspectiva, no hemos de considerar a la oración como un momento separado de la vida, sino como una actitud previa que nos introduce a una experiencia personal y eclesial. Queridos hermanos, podemos emprender la misión después de que la comunidad y sus responsables se hayan recogido en una prolongada oración. Significa confiar la misión y su desenlace, aquel que es su primer responsable, el dueño de la viña, el pastor del rebaño, el Señor de su pueblo. Cuando se dice que la oración es vida y que la vida puede ser oración, no se hace otra cosa, hermanos, más que confirmar que la certeza de que en una visión de fe todo sucede por voluntad divina. Y todo viene por la voluntad divina de Dios, por la voluntad de aquel a quien nos confiamos precisamente mediante la oración. El mundo tiene necesidad de ti, Señor. Claro, envía a tus apóstoles para que lleguen a los últimos confines de la tierra, proclamen en tu nombre la buena noticia de Jesús muerto y resucitado. Hermano, el mundo tiene necesidad de ti, Señor. Elige también hoy entre nosotros a personas capaces de representarte y de hablar en tu nombre como un extremo valor en cualquier situación de vida. El mundo tiene necesidad de ti, Señor, no solo la parte de la humanidad que no te conoce todavía, sino también la que aún conociéndote no te reconoce como único Señor y Maestro. Amados hermanos, el mundo en que vivimos hoy nosotros, también el mundo tiene necesidad de ti. Señor, te pedimos que todo el impulso de nuestro corazón
que tu iglesia, de una manera valerosa y humilde, se haga portavoz tuyo y te proclame ante toda la humanidad como el único Señor y Salvador. Podemos contemplar pues este evangelio. Si la esperanza, si esta virtud no nos sostiene, no es cierta nuestra perseverancia y podremos perdernos en el camino. O sea, lo que por desgracia hoy es muy fácil. Es fácil renunciar, hermanos, a los grandes ideales de la vida cristiana, pero primero porque son difíciles y lejanos, y segundo porque la psicología del hombre moderno está dirigida a la consecución, más aún al gozo de bienes fáciles e inmediatos, de bienes exteriores y sensibles, más que a los interiores y morales. Y tercero, porque el oportunismo está de moda. El éxito cercano y propio ocupa un sitio de los ideales, obligado a duras resistencias y antipáticas posiciones. Hermano, el entusiasmo de la resistencia, del coraje, del sacrificio, es sustituido por el cálculo de la utilidad, la aceptación de la moda, la confianza en la mayoría, la molestia de sostener la parte de una precisa y fuerte e incómoda, cómoda impopularidad, posiciones psicológicas y otras semejantes que no saben vivir la esperanza. La esperanza es la conciencia que tiene el cristiano de estar incierto. Ya desde ahora, hermano, mediante la gracia del Espíritu Santo, es en un gran plan de salvación. Para él, por su propia suerte, está envuelta por una promesa, ¿verdad?, no ilusionaria. ¿Cuál es mi acción? La acción o meditación durante el día de esta palabra que hemos escuchado es: Jesús eligió entre ellos a 12, a quienes dio el nombre de apóstoles. Debemos tener pues también un momento de la edificación espiritual de la palabra de Dios. Nos desvivimos con frecuencia por disponer dirigentes en la convicción de que estos, sobre todo lo que hace falta para las cosas funcione, para que las cosas funcionen, y las cosas sería la iglesia. Y lo que deberíamos hacer todos, antes que nada, es ser y hacer progresar auténticos gestos espirituales, como el encuentro con Dios, la conversión, el evangelio, al evangelio, el arrepentimiento, la acción apostólica de cara al prójimo. De bien poco sirve el pelurir la estructura de un programa o de un trabajo. Lo que cuenta es obtener una oración pública o privada, que sea una verdadera oración, o sea, una metanoia, que sea verdaderamente un movimiento de penitencia y conversión. Una comunión que sea una verdadera intimidad, una fe que sea una convicción decisiva. Amados hermanos, pero sin embargo no son demasiados los que se viven detrás de una pastoral, de las cosas donde los hombres y mujeres, jóvenes, familias, comunidades, valgan muchos o pocos, sirven solo para llenar la casilla que se les ha predispuesto, como si su tarea fuera solo la de mantener en pie el sistema ajustado de cosas, pero si es posible hacerlo prosperar. Así, dentro de ciertos programas optimistas, ¿verdad?,
de la religión. Falta, hermanos, precisamente lo que es el acto religioso, el gesto espiritual. Es evidente que en un ambiente como hoy actualmente en la sociedad, un ambiente semejante, por eso los cristianos debemos encontrar muchas dificultades para nacer. Por tanto, en primer lugar, se debe buscar, suscitar el movimiento espiritual del hombre, un acto que sea propio de alguien, que se comprometa con toda su espiritualidad, y tal que el Espíritu Santo pueda colaborar con él y pueda pues colaborar con todos nosotros, más que todo. Queridos hermanos, el Señor pues nos invita, nos exhorta, y preguntémonos en esta reflexión que hemos meditado, reflexionado, nos esforzamos por convertir nuestro corazón, buscando cada día conformar nuestra vida en el Evangelio de Cristo. Oremos. Señor Jesús, muchas son las tentaciones que pueden cerrar las puertas de la salvación. No permitas que nos desviémonos del camino que nos lleva hacia ti. Amén. El Señor estén con todos ustedes y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Canto final, pescador que al pasar, página 54. Queridos hermanos, pues deseo a ustedes un buen día. Hoy, más que todo, un día muy bueno en esta fiesta de los apóstoles, San Simón y San Judas Tadeo. Qué maravilloso, ¿verdad? Tener muy en cuenta pues estas palabras del Evangelio, lo que nos habla pues Pablo en las cartas. Buen día a todos. Su párroco, Padre Joaquín Álvarez, de esta parroquia Cristo Salvador. Feliz día a todos y bendiciones. Pescador, que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol. Tu mirar se detuvo en mi vida confiada y entraste en mi alma buscando mi amor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que pueden ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Pescador, entre tantos que había en la playa, tus ojos me vieron, tu boca me habló. Y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado, mis pies en la arena siguieron tu voz. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que pueden ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador.